Hola, bienvenidos a una edición más de Mundo Inmobiliario. Hoy vamos a tocar el tema de la verdad del modelo EXP, un nuevo capítulo. Ya hemos comenzado a hablar del modelo EXP y seguramente tú, amigo, estás informado cada vez más de este modelo innovador inmobiliario en el mercado internacional, que ya tiene más de 15 años desarrollándose y con un crecimiento bastante importante. Y hoy vamos a hablar de una parte del modelo que es bastante polémica para muchos, ¿no? Bastante polémica para muchos, pero que es súper interesante y que es una revolución de este modelo que es totalmente disruptivo en el sector inmobiliario para beneficio de los agentes que se dedican a esta actividad. Como recordarán, el modelo EXP tiene alternativas muy interesantes, una de las cuales es, por supuesto, una distribución interesante de la comisión que obtienen los agentes por su gestión de venta o alquiler de propiedades. La otra es la participación por acciones y la tercera es el conocido como revenue share o ingresos residuales. De este tema vamos a hablar justamente en esta edición de este capítulo de la verdad del modelo EXP. En principio hay que tener en cuenta lo siguiente y conocer como resumen lo que significa el modelo de EXP. La contribución del modelo tiene una vertiente cuantitativa y otra vertiente cualitativa, por supuesto. En la parte cuantitativa, recordemos que tiene el mejor split del mercado a nivel internacional y como en Perú, en donde me desarrollo, también se ha generado desde la presencia de EXP en este 2025 este modelo de alto impacto. La empresa también se convierte en propiedad de los agentes por la distribución de acciones según el cumplimiento de ciertos resultados y objetivos. Y por supuesto, el revenue share, que es lo que vamos a hablar en esta oportunidad. Eso a nivel cualitativo. A nivel cuantitativo, por supuesto, hay un desarrollo de una gestión global por la relación o coordinación que hay entre los agentes de EXP en todo el mundo. También el uso de las herramientas que son de alta tecnología que muestra EXP para todos los agentes y la capacitación también que se desarrolla en diferentes escalas y de alto nivel. Pero hoy, como les decía, vamos a hablar del modelo del revenue share. Y acá hay que tener en cuenta lo siguiente, y lo vamos a ver gráficamente inicialmente, ¿no? El revenue share significa la construcción de equipos. Al construirse los equipos se generan ingresos adicionales y residuales, por supuesto. Esta estructura para muchos genera polémica porque la primera pregunta que surge eh, por desconfianza seguramente y también por desconocimiento es que esto es una pirámide. Y hay que sacarse de la mente el prejuicio de que es una pirámide. El dibujito puede parecerlo, pero las pirámides son estructuras que no funcionan. Son estructuras que se utilizan con otro sentido. Y hay que tener cuidado con eso, por supuesto. En el Perú ha surgido mucha desconfianza porque cada cierto tiempo surgen noticias de las estafas piramidales. Pero este no es el caso. En la estafa piramidal, por supuesto, quienes comienzan a asociarse a la pirámide son engañados pidiéndoseles un aporte con la promesa de que van a obtener una alta rentabilidad. Y entonces la gente comienza a caer en el juego, la gente que no tiene conocimiento de negocio, no tiene conocimiento financiero, entrega sus ahorros con la promesa de una alta rentabilidad, como reitero. Lo hace de repente en una primera oportunidad, un monto pequeño y obtienen una rentabilidad. Pero después, cuando se establece la relación de confianza, viene la promesa de una mayor rentabilidad por una entrega de mayor dinero y comienza el proceso de estafa. Este no es el caso. En realidad, las redes de mercadeo o los multiniveles funcionan en el mundo cuando se gestionan con criterio empresarial. La estafa piramidal es una estafa y eso no es el caso del criterio de las redes de mercadeo. Eso en principio, ¿no? Hay unas redes de mercadeo o multiniveles, por ejemplo, en donde, especialmente en las empresas relacionadas a los productos de salud o los productos de estética, donde
El asociado, el asesor, el vendedor, tiene que comprar el producto y con la venta del producto obtiene la comisión respectiva, pero a veces no vende el producto, entonces tiene que finalmente comprarlo para lograr su comisión. Y ese es un problema en algunos casos que se genera para el asesor, que comienza a sentir que está gastando más de la cuenta para obtener la comisión y a veces no tiene el resultado que se espera. Este no es el caso tampoco. Esto es una estructura donde se forman equipos de alta productividad y a partir de ahí se generan los ingresos residuales. Y eso es lo que voy a explicar y también hay que entender que este es un mecanismo distinto en el mundo inmobiliario, por eso que mucha gente se preocupa y se confunde con lo que es la pirámide. Esto, reiteramos, no es una pirámide. Y no es una pirámide, es una red de agentes productivos. Es network marketing, son ingresos residuales, es la redistribución de las ganancias. Si quieren verlo de otra manera, es como una especie de fondo colectivo que se establece a partir de lo que en su momento se ha explicado, que es la distribución de un mejor split de comisión. Recuerden ustedes que en su momento se ha explicado que la comisión que distribuye EXP entre sus agentes parte de un 75% para el agente y un 25% para EXP. Y ese 75%, según cumplimiento de objetivos a nivel de un periodo anual, se puede convertir en 95%. Ahora bien, sobre la parte de red de mercadeo, ¿no? Si lo queremos ver de esa manera, en esta fase de esta línea de negocio que tiene EXP o esta línea de ingresos, pues funcionando como red de mercadeo, EXP está considerada como la cuarta red de mercadeo más grande del mundo. Quiere decir que es un negocio existente y válido, solamente superada por otras redes de mercadeo asociados a los temas de nutrición o de salud que se ven en pantalla. Así que esta es una red de mercadeo a nivel de agentes inmobiliarios en esa vertiente de negocio que funciona tan eficientemente y es considerada la cuarta red de mercadeo mundial. Entonces, ahora sí, vamos a entender cómo funciona esta estructura. Como ya se ha dicho en otros casos o se ha explicado en otras oportunidades, y ustedes seguramente lo pueden ver también en múltiples videos que existen en las redes explicando el modelo de EXP, entender que sobre el 100% de la comisión de venta que obtiene el agente, veamos la parte izquierda de su pantalla en la presentación de este modelo, el 75% sobre el ejercicio del punto de partida, ¿no? Que es la comisión del 75% para la gente, pues el diferencial que es el 25% queda en EXP. Y de ese 25%, el 5% queda en el país, por ejemplo, en este caso Perú, y el 20% va a la sociedad de EXP o a EXP Internacional, si lo quieren ver de esa manera. Ahora bien, de ese 20% que queda en EXP Internacional, hay una subdivisión. Veamos la parte derecha de la pantalla. Se divide en 50%, es decir, 10% para la sociedad EXP finalmente, y el otro 10%, que es la mitad, queda para el revenue share. ¿Se entiende? Esto lo vamos a ver en un instante más con otra descripción, pero reiteramos, ¿no? Del 25% de la comisión que va a EXP, que dicho sea de paso, esa distribución es la más disruptiva del mercado en estos momentos. Hay algunas otras empresas, franquicias que quieren comenzar a empujar la distribución para asemejarse con lo de EXP, pero no lo van a lograr porque tienen estructura que tienen que costear. En EXP no pasa eso. Decía, del 25% que va a EXP se divide en tres partes. Una parte que es el 5% que queda en el país, ¿no? Para el soporte, la gestión en el país. 10% que va a lo internacional, a la matriz, y el otro 10% que queda para el revenue share. Entonces ahí el agente no es que está invirtiendo más, agregando más dinero, nada. Es la distribución de la comisión, ¿ok? Y entonces
quedémonos con esa distribución del 75% para el agente y 25% para ESP, que es una primera etapa. Ya hemos dicho que en función a resultados eso puede convertirse en un 95%, y aquí viene la magia del modelo, ¿ok? Porque a partir de ahí el agente puede hacer crecer sus ingresos utilizando tres variantes, es decir, la variante de la comisión que le queda a la gente, que por supuesto, adelantándonos en esta parte del comentario, muchas personas o muchos agentes dicen, bueno, no tengo un modelo que me satisface, me cortan mucho importe en comisión, veo EXP, voy a tener 75%, de repente con suerte voy a tener 95%, pero aún así no me siento cómodo con el 75% porque yo como agente independiente voy a lograr 100%. Ok, quedémonos con esa idea, es perfectamente válido. Contra un agente independiente, el agente independiente puede optar en pensar en que es mejor el 100% que el 75%. Eso está claro. Por supuesto, este no es el capítulo para hablar del 100% de qué, ¿no? Porque asumes el 100% de los ingresos como independiente, pero también vas a asumir el 100% de los costos, la capacitación, el mantener una estructura, si formas equipos, pagarle al equipo de repente, distribuir comisiones con el equipo también, el 100% de los problemas, en fin, asumes el 100% de todo, pero este no es el caso. El caso es simplemente comparar la distribución de los ingresos. Y entonces decía, frente a un agente independiente, efectivamente, el agente independiente hasta aquí, al ver estos números, puede decir, mejor gestiono solo porque voy a ganar el 100% de la comisión, no el 75% de EXP, no el 95% que podría ser también en una siguiente etapa según los resultados. Pero aquí, como reitero, viene lo importante, porque quedémonos con esta parte de lo que queda en el agente, ¿ok? Cuando se concreta una operación inmobiliaria, ¿ok? Para el agente puede quedar el 75% o puede quedar el 95% según el objetivo cumplido, el nivel de objetivo cumplido, ¿no? Pero el 75%, poniendo ese ejemplo, se divide en dos partes también, que es la parte interesante y atractiva también de esta modalidad. Una parte que puede ser el 70%, que es la parte de dinero en efectivo, cash, que le llega a la gente, y la gente puede optar también por que ese 5% del 75% o el 5% del 95% lo reciba en acciones de la compañía. ¿Ok? Así que ya ahí se abre una nueva línea más de ingreso. La línea de ingreso para el día a día, la del 70%, y la línea del plan de jubilación, por decirlo de alguna manera, el plan de largo plazo. Ese 5% que se va acumulando en acciones para el agente. ¿Ok? Igual ustedes podrán decir, o las personas que piensan en el criterio de independiente podrán decir, peor aún, porque yo voy a recibir 70% en efectivo. No me interesan las acciones, eso no quiero, pero piensen a largo plazo también, ¿ah? Es un criterio financiero porque las acciones en el mundo inmobiliario tienden a crecer. Hay ciclos, por supuesto, pero normalmente tienden a crecer. Pero ok, quedémonos con esta parte del modelo para los interesados en que pueden recibir acciones que pueden negociar a largo plazo y que generan incremento de sus ingresos también, ¿no? Entonces, estamos en esta parte que el 75% se puede convertir en 70% en líquido y 5% en acciones, o 90% si es un agente de alta productividad, un agente ICON, 90% en líquido y 5% en acciones. ¿Y qué pasa con el 25% que quedó en EXP? Si nos quedamos solamente en la parte inicial del proceso, ¿no? ¿Qué pasa con el 25%? Bueno, con el 25% o el 5%, si lo quieren ver en la segunda fase, ¿no? El 25% de EXP se convierte también, se subdivide, como lo hemos dicho en el gráfico circular anterior, 5% que queda en el país, 10% que queda para la matriz, y 10% que se utiliza para el revenue share. Y ahí está la magia, porque finalmente el revenue share es ingreso de los agentes, ¿ok? Y esto
se lo deben imaginar como si fuera, pues, ¿cómo les digo? La piñata de los cumpleaños de los niños, ¿verdad? ¿Cómo es el tema de la piñata de los niños en los cumpleaños? Pues se revienta la piñata y comienzan a tomar los niños los juguetes, los caramelos, los dulces, los regalitos que hay en la piñata. Entonces la piñata comienza a distribuir, digamos, los regalitos, los juguetes, los caramelitos entre todos los niños. Igualmente aquí, el 10% es parte de esa piñata, donde todos de repente pusieron sus regalitos, sus juguetes, o el dueño del cumpleaños puso todo como si fuera un fondo y distribuyó entre todos los niños. Acá también ese 10% que fue parte del 25% que ingresó a EXP, se redistribuye entre todos los agentes que forman parte de la estructura de generación de equipos. Entonces, permanentemente, según las ventas, va reventando la piñata y se va distribuyendo en todos los agentes. Y esto es maravilloso, porque como ya lo hemos dicho, en algún momento puede pasar que un agente no vende, pero obtiene la distribución de la piñata que explotó y se va distribuyendo un porcentaje de ese 10% entre todos los agentes. Pero aún así ustedes podrían decir, sí, pero de repente a mí me toca muy poquito, no me toca el 10%, me toca mucho menos del 10%. Efectivamente, no te toca individualmente ese 10%, toca un porcentaje de ese 10%. Pero imagínate la rotación de todas las ventas. Al final, es posible, cuando estructuras un equipo grande y sólido en el tiempo, que te toque inclusive más de ese 10% por la acumulación de todas las piñatas que van distribuyendo ese porcentaje, ¿no? Una parte del premio, una parte del regalo, una parte del caramelo. Entonces, finalmente, para EXP, si lo ven, queda el 15% o el 3% según este nivel de objetivo, y se distribuye 10% o 2%, según sea el caso, pero 10% en general para todos los agentes. Entonces, si lo ven así, van a ver que la distribución es 75% para el agente, pero comienza a circular un porcentaje más producto del revenue share. Y eso es un factor motivacional y es un factor que se convierte en un reto porque puede permitir un gran crecimiento para todos los agentes, porque puedes hacer una estructura muy grande, como que está pasando en EXP en diferentes partes del mundo, porque el modelo no solamente te permite construir equipo en tu país o con agentes de tu país, sino con agentes que pertenecen o que vayan a pertenecer a EXP en cualquier parte del mundo. Se convierte en una estructura múltiple, porque no solamente, reitero, se desarrolla con agentes de tu mismo país, de tu misma localidad, ¿no? De tu misma comunidad, si vale decirlo de esa manera. Entonces, tengamos en cuenta que el 75% que se tenía al inicio se puede llegar a sumar con el 10%, porque imagínense, es la suma de las piñatitas que se van reventando. Cuanto más grande es tu estructura, la piñata se hará más grande o se acumularán más piñatas. Es en ese contexto que el 10% que EXP devuelve puede ser mucho más para cada agente en un determinado momento, mucho más de lo que uno puede tener planificado como la suma de sus ventas anuales, y puede ser mucho más que lo que uno como agente independiente puede obtener, porque como agente independiente vas a obtener de repente cada vez tu 100% hasta que se te agote la productividad. Y cuando se te agota la productividad, ¿de dónde más vas a obtener si no hay piñatas que reventar? ¿Te das cuenta? Es una lógica conceptual, pero también una lógica matemática y financiera, sin duda alguna. Entonces, si tú sumas tu 75%, que también puedes haber dividido una parte en acciones, si quieres, o si no quieres, no lo haces así, pues estás obteniendo más finalmente, o podrías obtener más que el 100%, porque claro, en un momento puedes tener 85% o más hasta el infinito, si es que has sido capaz de formar una estructura grande.
Me dejo entender. Entonces, esa es la maravilla del revenue share. Puedes tener 5 personas debajo de tu primer nivel. Imagínate, 5 personas debajo de tu primer nivel. Cada una que obtenga 5 agentes más, son 25 agentes en un segundo nivel y después 125 agentes en un tercer nivel. Es perfectamente posible, depende de enfoque, depende de planificación, depende de estrategia. Si no quieres optar por ese camino en EXP, nadie te obliga. No es por eso como las estructuras piramidales que sí te obligan a ingresar a la estructura, a obligar a otros que ingresen a la estructura y hacer aportes. En este caso, no. Si tú no quieres, no optas por este camino solamente y no optas por el camino de las acciones y te quedas en el camino de obtener solamente tu 75% líquido o tu 95% si produces un nivel de objetivos en el año para ti. Pero no es razonable, pues, porque con estas líneas de ingreso puedes obtener muchísimo más que el 100%. Y esa es la maravilla de este modelo de EXP que es disruptivo en el mercado. Entonces, tú te tienes que comenzar como agente a profesionalizar, a especializar y a invitar a tus amigos agentes que se unan a tus líneas de EXP, porque de esta manera puedes incrementar tu nivel de ingresos, y no solamente tú, porque el del nivel 2 puede también invitar más gente que se convertirá en subnivel 1 y así sucesivamente, hasta 7 niveles te da la posibilidad de generar ingresos EXP bajo esta modalidad. Tú haz los números, porque en la estructura de distribución lo mínimo que obtiene un agente cuando se genera el revenue share es aproximadamente un 12% más o menos de esa distribución. Hay números más, números menos, pero comienza a incrementarse tus posibilidades de generar más ingresos. Entonces, como ya lo he mencionado, o te quedas con tu 75% que al final se puede quedar solamente en el aspecto de dinero en efectivo, también puede ser en acciones, o te quedas con el modelo integral, que es optativo, que no es obligatorio, pero con el cual puedes tener grandes ingresos a largo plazo también, y esto se puede convertir en un plan de jubilación, un plan de retiro, que como se ha dicho en otras oportunidades, o lo dicen otras personas especializadas en el sector inmobiliario, en el desarrollo de los agentes inmobiliarios, mencionan que el agente inmobiliario nunca para de trabajar y nunca parará de trabajar hasta su muerte. Pero este modelo te puede permitir tomarte un descanso y justamente jubilarte, porque el revenue share te cubre el hecho mismo de ya no dedicarte directamente a la actividad. Y eso es lo que debes considerar y debes tener en cuenta. Entonces, de esta manera estás obteniendo unas posibilidades que son inmensamente diferentes a lo que sucede en el modelo actual. Y esto es lo que quería explicarte con mayor detalle, que explica cómo funciona el modelo del revenue share, los ingresos residuales, que son además permanentes y heredables, porque esto se lo puedes dejar, por ejemplo, a tus hijos cuando ya no te dediques a esta actividad o lamentablemente ya dejes de existir. Y hay que tener en cuenta que inclusive en este modelo, que ya es una ligera variación, en el revenue share no se afecta cuando aparece la figura del team leader dentro de EXP, que puede formar a agentes que son novatos, los cuales entran al soporte del team leader, pero siguen generando revenue share, todo de manera simultánea, y pueden en otros casos obtener su 75%, que es lo que ya se ha explicado. Entonces, esta es la maravilla del modelo de EXP en lo que se refiere a esta parte del revenue share, que es motivo de la explicación en esta edición de Mundo Inmobiliario y en este capítulo de la verdad del modelo de EXP. Eso es lo que quería hacerte llegar en esta oportunidad, así que déjame tus mensajes, déjame tus comentarios y yo por supuesto los voy a contestar oportunamente cuando se dé el lugar. Si quieres un repaso de esta explicación, pues puedes ingresar
a ver el modelo cuando gustes, a analizarlo y como reitero, déjame tus comentarios para poder explicarte con mayor detalle o podemos hacer una sesión también explicativa particular y te puedes unir a EXP también con los agentes que te han invitado o con quien te está explicando en este video. Así que nos vemos con otra explicación en otra edición de Mundo Inmobiliario y la verdad del modelo EXP. Hasta la próxima. Muchas gracias.